¿De dónde viene entusiasmo? Ya lo saben, ¿no? Del griego, de la preposición en y theos, que es Dios. Con lo cual el significado etimológico de la palabra es estar raptado por lo divino o la posesión divina. Era la explicación que daban los griegos para nombrar a los poetas, para nombrar a los profetas y los enamorados en el mundo griego, ¿no? El entusiasmo que tenían significaba que estaban poseídos por los dioses, o los dioses o Dios le habitaba en su interior, con lo cual en la conducta surgía esta palabra tan bonita y tan potente que yo creo que todos los cristianos deberíamos tenerla muy presente en nuestro ser. Bueno, y otra deuda que tenía con ustedes, las generaciones, ¿no? Ahora ya sí se pueden ubicar, ¿no? En qué generación se encuentran, ¿no? Normalmente esto lo hace la sociología. La sociología lo que hace es describir el contexto donde nace cada generación y describe una serie de habilidades o de actitudes en esa generación. Es sociología, con lo cual estamos generalizando. No quiere decir que toda la generación Z sean virtuales o individualistas, sino son actitudes generales de la población. La millennial sería la generación Y, ¿vale? La que va del 80 al 94. Luego sería la generación Z, que serían los virtuales, que ya son mente digital, y la generación T, que son los más pequeñitos de la casa. En estas descripciones os pongo esta taxonomía de generaciones, ¿no? que describe un poco la población. Si ven, la más numerosa es la baby boom, ¿no? De ahí el nombre baby boom, ¿no? Eso son cifras españolas de residentes en España. 12 millones, ¿no? Luego está, obviamente, que lo habrán oído también ustedes, la generación silenciosa, que va de 1930 al 1948, que son los niños de las posguerras, ¿no? Y es una generación que sufrió, se le dice silenciosa porque realmente sufrió pues todo lo que es la guerra, la posguerra y obviamente muchísimas muertes y víctimas, ¿no? Miren la diferencia de esa generación de 6 millones con respecto a la baby boom, ¿no? Bien. Pues esto, como lo tenía en deuda con ustedes, pues ya lo saben que existe esto en las taxonomías y muchas veces yo en qué cuestiones muchas veces he acudido a la sociología o a este tipo de taxonomías. Pues cuando tengo que hacer, por ejemplo, programas de pastoral o acompañar a un equipo catequético o a un equipo de selección de personal, de en qué generación nos ubicamos o qué perfiles profesionales queremos o qué objetivos tenemos que trabajar o cómo trabajar con cada generación el mensaje que queramos dar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poco para trazarnos ese necesario plan estratégico que, insisto, que creo que para la pastoral es muy interesante porque es una manera de hacer llegar a las distintas generaciones con un lenguaje distinto, aunque el fondo sea el mismo, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que nos puede aportar todo esto. Bien, se quedan con lo de entusiasmo. Vamos hoy a entrar en lo que es la bioética al final de la vida, ¿de acuerdo? Y ahí, y a lo largo de esta mañana, pues vamos a hablar, volvemos otra vez al lenguaje, a las palabras, de ortotanasia, eutanasia, distanasia y mistanasia, ¿no? Tanasia viene de Thanos, que es muerte. Orto sería acompañar,
digamos, serían los cuidados paliativos, sería morir en la hora cierta, sería la muerte natural, y por eso utilizamos del griego la palabra ortotanasia para referirnos a esos cuidados de acompañamiento a un proceso de muerte natural. Luego tenemos la eutanasia. ¿Alguien sabe? Sor Patricia sí lo sabe, ¿no? La etimología de la palabra eutanasia. ¿Cómo se define, curiosamente? Etimológicamente se define la buena muerte, ¿no? Eu es bueno, thanos, muerte, eutanasia. En este caso, aunque etimológicamente signifique la buena muerte, es una muerte provocada. Por lo tanto, es anticipar la muerte, con menos días de vida y menos sufrimiento. Aquí en paralelismo tenemos el suicidio asistido, ¿vale? Luego veremos la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. En la ley que han sacado en España, en otras leyes no, pero en la ley que ha salido en España se han ocupado muy mucho de no utilizar el lenguaje de manera escandalosa, con lo cual la palabra suicidio no aparece en la ley, aunque sí describen el suicidio asistido en uno de los procedimientos. El suicidio asistido sería darle un medicamento al paciente para que él se lo tome, mientras el equipo médico supervisa que se lo ha tomado bien y que se consigue el objetivo con el medicamento que le han dado o con la dosis que le han dado. La eutanasia, sin embargo, es la aplicación por el personal sanitario de un medicamento para anticipar la muerte. La distanasia, otro palabra que lo que al final viene a decirnos es, se trata de prolongar la muerte. ¿Por qué? Porque hacemos una obstinación terapéutica. Más días de vida y más días de sufrimiento. Es una muerte prolongada. ¿Creen ustedes, no sé, en qué contexto se puede dar la distanasia? Hoy en día muchísimo. Muy bien. O sea, en los procesos oncológicos, los oncólogos esto no lo llevan bien. Los oncólogos no lo llevan bien. Yo no sé si es porque no quieren soltar al paciente, que también hay ese interés, porque pensar en las compañías privadas o en los procesos privados, no públicos, es decir, si el paciente es mío, porque a mí la compañía me está pagando por él. Entonces, no sé si es que no lo suelto a otro proceso que se llama cuidados paliativos, pero se dan muchos casos donde la quimio se lleva hasta el final, con lo cual es una obstinación terapéutica porque ya no va a producir nada más que sufrimiento y un alargamiento necesario de la vida, con un medicamento que no es adecuado. Digamos que aunque apliquen la quimioterapia no va a vivir, o sea, va a hacer prolongar un poco más el tiempo, si quieren elegir al paciente, ¿no? Si quieren aplicar la quimioterapia, ¿no? Porque hay pacientes que sí que rechazan la quimioterapia, por ejemplo. Para cualquier aplicación de tratamiento, se pide el consentimiento informado, sea de cirugía invasiva, o sea de cirugía no invasiva, o sea de tratamiento farmacológico agresivo, como puede ser la quimio o la radio. Ahí se pide consentimiento informado, independientemente de cómo esté el paciente. No podemos confundir la autonomía del paciente en que él decide todo, ¿no? Aquí tiene que haber un médico, un facultativo, que diga si es adecuado pautar ese tratamiento o no. ¿No? Esto no funciona porque yo tengo la autonomía como paciente. No, yo quiero que usted me ponga quimio. No, si no está indicado, no se la voy a poner. ¿Y quién lo indica? No la autonomía del paciente, sino la beneficencia del médico. ¿Me explico en eso?
Eso hay que tenerlo en cuenta, no confundamos. Y el médico, obviamente, en su labor, que sería la beneficencia o la no maleficencia, o no hacer daño, o intentar ayudar al otro a curar el trastorno que tenga, claro que debe pedir el consentimiento informado. Y ahí es donde el paciente, puede haber muchos pacientes que se nieguen a recibir el tratamiento. Y es ético. Siempre y cuando detrás de eso no se esconda una intención suicida. ¿Me siguen? Eso en muchos casos lo dirimen los comités de ética. Si tenemos una persona joven que tiene un cáncer de páncreas y por lo que él ha leído en Internet y por lo que sabe en Internet no quiere someterse al tratamiento, no se lo podemos dar. Pero tenemos que consultar éticamente y explicarle bien al paciente las consecuencias de poner el tratamiento o de no ponerlo. Pero no al revés. El paciente no puede decir, póngame algo que no está indicado, porque si no, el propio paciente haría la obstinación terapéutica, ¿no? ¿Vale? Y luego la amistanasia es un nuevo concepto, sobre todo de este siglo, y que es desatender la muerte. ¿Vale? Una muerte dolorosa, fuera y antes de tiempo, se le podría decir como una semejanza de eutanasia social o eugenesia. Este concepto sale sobre todo post-COVID. Es un concepto muy novedoso, mistanasia, que es la muerte cruel por desatención. Nosotros lo hemos experimentado en el COVID, ¿no? Lo decíamos o lo hablaba ayer, cuando se han desatendido a los enfermos, a los ancianos, ¿no? Eso para ellos ha sido una muerte cruel y una muerte fuera de su tiempo, porque nosotros teníamos cuidado, les podíamos haber dado cuidado, aunque al final terminaran con la muerte. Es que con la muerte vamos a terminar todos, obviamente, pero es distinto que si no se atiende, ¿no? Y lo dejamos abandonado en una residencia sin darle los recursos que, aunque sean limitados, tenemos disponibles, ¿no? Vale. ¿Tienen alguna duda? Bueno, este cuadro, si le quieren hacer una foto, bueno, yo la transparencia la voy a dejar por ahí, pero con este cuadro es sintetizador de todo lo que vamos a ver y le aclara bastante tanto la postura ética como los comportamientos sanitarios, como cómo nos enfrentamos al proceso de la muerte. Sí. Sí. Tuvimos un caso hace mucho, en el grado que estoy, era pues, una persona mayor que ya no le daban tratamiento, y sufría enfermedad tendría tratamiento, pero se está empezando a quitar. Entonces, la enfermera hablaba con la doctora para que me diera eutanasia. O no tenía que pedir permiso a la encargada, ¿no? Y como la encargada es enfermera, se dio cuenta de lo que iban a hacer, era que manejar el cáncer de nosotros. Y dice, no, si lo que le vamos a poner no es para que no sufra, ¿no? Dice, no, si no me explicas, me explicas qué es lo que vas a hacer. Entonces, son de responsables aquí. Aunque yo no sé si nos diga, no significa que no podamos el resto, no significa que no podamos. Sí. Entonces le dijo que era una lista, que lo que queríamos, eso que está comentando allí, que era decir, lo que están ustedes haciendo, ustedes prolongar la vida de esta persona que ya no tiene un futuro, que no puede seguir adelante, y de hecho nos lo quitaron los suegros y todo. Y entonces, no sé, yo ahí me quedo un poco confusa, porque no... Bueno, realmente no es una distanasia. Vamos a ver, aunque te dijera el facultativo, no te está equivocado quien te haya dicho eso. No es una distanasia. Podría ser una limitación del esfuerzo terapéutico. Y según en qué aspectos, ¿no? Porque la limitación del esfuerzo terapéutico
está a caballo entre la obstinación terapéutica y el cuidado solícito, ¿no?, del enfermo. No estamos en los extremos, aunque ahí muchas veces parece que se cruzan, muchas veces parece que no entendemos. Ahora lo veremos, lo que tú te estás refiriendo, es decir, cuando el médico o la enfermera recurren a la sedación paliativa, o bien por síntomas refractarios, síntomas físicos que puedan dolernos, incluso por un sufrimiento espiritual. Se puede recurrir a una sedación paliativa. Tú, cuando haces una sedación paliativa desde la ética, lo haces con la intención de paliar el sufrimiento. Tú, cuando utilizas dosis altas de sedación para acabar con la vida con la otra persona, estás haciendo eutanasia. ¿Veis la diferencia? Al final, lo que decíamos ayer del acto moral, el acto puede parecer el mismo, porque el medicamento es el mismo, pero la intencionalidad moral es distinta. En bioética se llama la ley del doble efecto. Yo recurro a un tratamiento para paliar tu sufrimiento físico o tus dolores o tu disnea, y resulta que ese tratamiento tiene un doble efecto. Por un lado te alivia, pero por otro lado te acelera la muerte. ¿Me siguen? Pero eso es ético, porque tu intención sanitaria es cuidar desde los cuidados paliativos, paliar el dolor del otro. Que eso como consecuencia tiene esa sedación paliativa, que el paciente se muere inevitablemente, pero es que la muerte es inevitable. Pero yo tengo que paliarlo. La ortotanasia no se trata de acompañar a la persona ahí en plan, como he puesto, sadomaso, ahí, a que sufras todo lo que sea, y yo no te pongo sedación porque tienes que sufrir, y igualarte al calvario de Cristo, ¿no? Esto puede haber incluso gente que lo diga así, pero eso no es humano. Que puede haber personas que en su decisión y en su consentimiento informado quieran asumirlo, pero no lo podemos infringir nosotros. Tenemos que respetar la libertad. Puede haber personas que digan, oye, no quiero que me cedes, o dejarlo por escrito antes de que estén muy agónicos. De todas maneras, si ustedes se dan cuenta, en esto también es verdad que hay síntomas refractarios de dolor en muchos procesos oncológicos o terminales, de un dolor agudo y un dolor molesto, o una disnea, o una dificultad muy grave, que hay que recurrir a cierta sedación para perder un poco de conciencia. De todas maneras, saben ustedes que la mayoría de los enfermos oncológicos, en los últimos momentos, desarrollan lo que se llama la encefalopatía hepática, ¿no? ¿Lo han oído alguna vez? Eso es que el hígado no funciona bien, no filtra bien los líquidos, entonces la sangre que te llega al cerebro te deja groggy. Pareciera como si nuestra propia naturaleza, ¿no?, nos quitara la conciencia para morir en paz. Y no somos muy conscientes. Y muchas veces esa encefalopatía hepática tiene los mismos efectos de la sedación, de estar flotando en una nube. Qué curioso el cuerpo, ¿eh? O qué inteligente el cuerpo, ¿no? Lo que parece un deterioro o un entrar en la agonía, la encefalopatía hepática pues facilita que la otra persona no sea muy consciente, porque a lo mejor no tiene recursos, ¿no? Son temas delicados, sobre todo porque, mira, la sedación paliativa, y ahora lo veremos, no nos debe generar conflicto ético de ningún tipo, siempre que la intencionalidad sea paliar un síntoma refractario. ¿Saben lo que es un síntoma refractario, no? Un síntoma que se ha utilizado todos los analgésicos posibles y no responde el analgésico. Entonces tenemos que ir a opioides tipo morfina mucho más elevados, que hacen perder la conciencia.
Entonces, la sedación paliativa ya veremos en qué condiciones está indicada, ¿no? Pero eso está muy bien regulado. ¿Qué ocurre? Que al final quien hace eso, o la gran mayoría de estos tratamientos, o son oncólogos que no tienen formación en paliativos, o son médicos que no tienen mucha formación en control de la sedación, porque la sedación, eso quien lo controla bien es un anestesista, por así decirlo, o un médico de paliativos, porque en función de la dosis te carga la patata del corazón, ¿vale? Se para, ¿no? Entonces, cuidado. O a lo mejor si no le da la dosis suficiente no sirve para nada, porque el paciente sigue sufriendo, ¿no? Entonces, claro, es que esto lo administran facultativos que muchas veces no están preparados o que no controlan este tipo de intervenciones, sí. Por ejemplo, una persona se pone muy inquieta durante la noche y de repente la enfermera pues llama al médico, le colocan la medicación dentro de 2 o 3 horas y ha fallecido. Siempre me he quedado con esa inquietud, ¿no? Que si es eutanasia o... porque la persona está inquieta. Bueno, bueno, entiendo, y no voy a defender a San Juan de Dios, obviamente, en San Juan de Dios han hecho cosas que no os puedo contar, pero entiendo, nos faltan datos clínicos, es decir, tú lo has vivido, tienes la experiencia, pero realmente puede ser la ley del doble efecto, ¿no? Oye, yo tengo un paciente inquieto, tengo a la familia demandándome que intervenga, el paciente está agitado y no responde, entonces yo pues pauto una sedación, ¿no? Y esa sedación, pues, ¿qué hace? Porque al final, pues, hace que la muerte de alguna manera sobrevenga, ¿no? Lo importante de la eutanasia es que hay una intención moral de causar la muerte. Es que yo te enchufo eso para matarte, no para paliarte. ¿Lo entienden? No lo entienden. Por la cara que me están... No, sí lo entienden, pero no la convenzo. Sí, aparentemente, ahora lo veremos, y esperemos que a lo largo al final de la mañana podamos esclarecer un poco más. Y vosotros... Pero os puedo asegurar que cuando tenemos en la cabeza la idea es clara, no vamos a tener dudas. Os puedo asegurar, o esa es mi labor, y si no me echáis, ¿no? Si no lo consigo. Pero los conceptos hay que tenerlos muy claros. En la eutanasia hay la intención moral de matar al otro. Utilizo un fármaco para matarlo. Entonces, si no sé manejar bien la sedación, sin darme cuenta me he pasado con la sedación y tiene consecuencias inevitables, como que ocurra la muerte, se entiende como muerte natural porque no hay una intencionalidad humana de matar al otro, sino de paliarlo. Eso es lo que hay que tener clarísimo. La intencionalidad del acto moral. Por eso ayer os intenté explicar lo que era el acto moral. Pero vamos a seguir avanzando y lo vemos, ¿vale? Bueno, esos conceptos son básicos para que lo tengáis. Esto lo vimos ayer, es decir, el contexto en el que estamos, donde vamos a debatir estos temas de eutanasia, distanasia, ortotanasia. Lo de la mistanasia, que no sé si alguien ha dicho la mistanasia, realmente aquí en Europa ha ocurrido con el COVID, pero la mistanasia está ocurriendo ya en Estados Unidos, o en China, o en Japón, ¿no? ¿No habéis visto esas imágenes que a veces se hacen virales, que en mitad del centro se cae una persona y la gente sigue andando y descubren a las 24 horas, a las 36 horas que se ha muerto? Eso es mistanasia. La mistanasia es consecuencia del individualismo social, que no cuidamos unos de otros.
y por razones de miedo, de inseguridad ciudadana, cuando vemos a una persona que se tira en la calle, hay ciudades en la gente que no ejerce la compasión, porque se han vuelto... Entonces, ¿por qué es una muerte cruel? Porque se dejan morir solos, ¿no? Yo tuve un compañero que hace unos años visitó San Francisco. ¿Alguien ha estado en San Francisco? No, yo creo que eso está en América, ¿no? Sí, ¿no? Yo que soy de Córdoba y me han cruzado de continente. En San Francisco. Y me decía que era una ciudad como tipo Nueva York, o ciudades con edificios muy grandes, una ciudad de muchas oportunidades. Y me decía, Juan de, pero es impresionante cómo al amanecer salen camiones a recoger muertos de la calle. Esto es real, ¿eh? Salen camiones a recoger muertos de la calle. Eso es mi eutanasia. Eutanasia social, ¿no? Los dejamos morir en la calle, a los pobres de los pobres, o a personas que en ciudades tan capitalistas como San Francisco, ¿no? Ese concepto lo he querido incorporar, sobre todo por lo que ha pasado aquí con nosotros con el COVID, que hemos dejado a los ancianos solos en las habitaciones por miedo a contagiarnos, ¿no? Eso ha pasado, eso es mi eutanasia. Bien, el contexto en el que estamos es un contexto donde la cultura actual deshumaniza la muerte, ya lo vimos ayer, es decir, se niega la muerte. No se trata de caer el pesimismo cuando hablamos de la muerte, como mucha gente, es que eres muy pesimista, no, sino de ser coherentes con la condición de nuestra existencia, ¿no? Por lo tanto, mi defensa siempre es que la muerte hay que incorporarla en la vida para entenderla. La pregunta sobre la muerte, en primer lugar, la pregunta sobre el sentido de la vida, y la vida tendrá significación en la medida en que lo tenga la muerte, y viceversa. Una muerte sin sentido muchas veces deja a la vida sin sentido también, ¿no? La muerte, la finitud de la existencia, constituye una dimensión fundamental de la condición humana. Pero estamos en un contexto que precisamos humanizar la muerte porque está deshumanizada, porque es la muerte silenciada o ocultada. Y esto no nos va bien, porque si no, a la hora de la verdad, ninguno de nosotros nos vamos a saber enfrentar ni a la propia muerte ni a la muerte ajena. Bien, distanasia. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La muerte que le dice al médico, yo así no me lo llevo, ¿eh? De cómo lo tiene usted enchufado de aparatos y de cosas. Yo te lo dejo aquí, ¿no? Esto es la obstinación terapéutica. Utilizar toda la tecnología para alargar la vida innecesariamente. ¿Este concepto lo tienen claro, hermanas? Vale, vamos a apuntalarlo. Retrasar el advenimiento de la muerte todo lo posible. Eso es distanasia, empeñarse en negar la muerte, a través de cualquier medio, proporcionado o no proporcionado, aunque no haya esperanza alguna de curación y aunque eso signifique infligir al moribundo unos sufrimientos añadidos, ¿no? Lo que decíamos antes, no sé quién me preguntó lo de la quimio, lo del oncólogo, ¿no? Hay muchos oncólogos que le dan un tratamiento con una... Saben ustedes que la quimio tiene unos efectos secundarios muy aversivos y le están dando un tratamiento cuando ya no es proporcionado, ¿no? Entonces, están haciendo una obstinación terapéutica por empeñarse. Sinónimos de la distanasia: ensañamiento terapéutico, lo van a ver en la literatura científica o en la bibliografía Silén sobre qué es la distanasia, el encarnizamiento terapéutico, pero a mí la palabra que más me gusta como sinónimo es la obstinación terapéutica, porque la misma palabra, el mismo sinónimo define lo que es obstinarse en la terapéutica que tenemos gracias a la tecnología y a los fármacos. Se observa una frontera imprecisa entre la obstinación terapéutica y cuidados paliativos y constantes, que es lo que estamos discutiendo y que es lo que tenemos que definir, ¿no? Y lo que estamos diciendo, hay una frontera casi imprecisa. A nivel sanitario, sin duda, y cada vez más, esa frontera cada vez se hace más grande, ¿no? O más. Hay gente que hace obstinación terapéutica o hace cuidado paliativo y no saben definirlo como tal, ¿no?
La solución ante la dificultad para la toma de decisiones solo puede venir de un criterio claro según el cual hay que hacer un uso proporcionado de los medios técnicos, que es lo que conocemos como la limitación del esfuerzo terapéutico. Ante esas fronteras imprecisas que estos términos, que estas situaciones nos hacen tener, la distanasia, la eutanasia o la ortotanasia, tenemos herramientas como es el concepto de limitación de esfuerzo terapéutico, que ahora vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿de acuerdo? La eutanasia, ¿vale? Una imagen vale más que 1000 palabras, un fonendo con el baremo legal de si es legal o no quitarle la vida, ¿no? ¿Qué significa eutanasia? Lo que os he dicho, etimológicamente buena muerte. ¿Y una buena muerte qué es? Las personas que quieren o que aprueban o que están a favor de la eutanasia hablan de una muerte digna, ¿no? Lo decíamos ayer, etimológicamente buena muerte. La Organización Mundial de la Salud nos dice lo que es la eutanasia, ¿eh? Acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. ¿Ve, hermana, la diferencia con la sedación? Organización Mundial. Deliberadamente el médico provoca la muerte del paciente. No es que yo vaya a sedarlo y no lo maneje más y me pase. Siempre puede haber casos como aquel de Leganés. ¿Se acuerdan aquel caso del médico de Leganés? ¿No? De un médico que se había cargado a 80 abueletes porque él creía, no, porque los médicos no están exentos de tener sus paranoias, y él se creía enviado de Dios, y entonces lo que hacía, según su criterio, pues, o enfermeros, ha habido enfermeros en residencias de ancianos que se han cargado a abuelas o abuelos, ¿no? Pero es una acción deliberada, bien sea por locura o bien sea por criterio político, moral, ideológico, o porque no soporte ver sufrir al otro. ¿Quién eres tú para dar o quitar la vida, no? Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud lo deja muy claro, es la acción deliberada de eso. Los proeutanásicos le llaman homicidio, o algún término, por compasión. Homicidio, no asesinato, homicidio. No se ocultan. En la actualidad se trata de procurar la muerte sin dolor a quienes sufren. Procurar una muerte sin dolor, obviamente. No es que lo mates a palos. Procuran la muerte metiéndole un fármaco que le para el corazón o tiene una parada cardiorrespiratoria. Motivos por los que podría llevarse a cabo actualmente con la ley nuestra. Petición por parte del enfermo, evitar el dolor y el sufrimiento al paciente, la calidad de vida no alcanza un mínimo aceptable, ¿vale? Son motivos en donde la ley, que luego la veremos, recoge por los cuales se pueden solicitar la eutanasia. Fíjense ustedes, luego lo veremos más claramente en la ley, pero se está legalizando sobre una cosa muy delicada y, sin embargo, los motivos que se dan son vagos, ¿no lo ven vagos? Son débiles, ¿no? ¿Qué significa no alcanzar la calidad de vida suficiente, aceptable? ¿Qué significa eso? Claro, por eso, pero es vago. Entonces, sí, pero ¿quién dice que vivir así es inhumano? Claro, pero ¿qué es un criterio subjetivo? ¿Un criterio objetivo? Decíamos ya sobre la calidad de vida y la Organización Mundial de la Salud y los médicos, los facultativos y el personal sanitario y la ciencia, cuando habla de calidad de vida, habla en su doble dimensión. La calidad de vida objetiva, que es universal, que es lógica, y la calidad de vida subjetiva, que es relativa al que la sufre. Porque para ti puede ser inaceptable, pero para mí puede ser aceptable. Entonces tiene que haber una entidad que nos diga quién es la calidad de vida. Si no, es un término vago para autorizar la eutanasia. Por eso le decimos que son términos vagos, porque si lo encajamos a la calidad de vida, surgen muchas cuestiones, ¿no? Incluso, si no recogieran el aspecto, que hay una parte que no lo recogen, en una de las condiciones,
Un enamorado de nuestros días, cuando su pareja lo deja por otro, él dice que no tiene calidad de vida. No, podría decirlo, ¿no? Podría decirlo, si es algo subjetivo. Oye, es que yo, como dicen las canciones esas de amor, ¿no? Sin ti no soy nada, ¿no es así? O sin ti no puedo, sin ti me muero. Romeo y Julieta, ¿no? Shakespeare se rió de los románticos. Cuando Shakespeare pues simuló la muerte de Julieta y el tonto enamorado, porque los enamorados son tontos normalmente. Claro, porque el enamoramiento es una enajenación mental transitoria, a base de oxitocina, dopamina y serotonina, que es un chute de hormonas que te vuelve loco. Pierdes la lógica y te hace extremadamente estúpido. Esto está declarado así por los neurocientíficos, esto no es... Shakespeare, que se ríe de ellos y dice, pues mira, vamos a simular la muerte de Julieta y ahora viene el tonto de Romeo y se tira por el balcón y se suicida. Y cuando se despierta Julieta dice, ¿pero qué has hecho? Me tiro yo también. ¿No? Es como algo surrealista, ¿no? Pero eso es Romeo y Julieta, ¿no? Pero bueno, ahora después lo analizaremos. Eutanasia, tipos, voluntaria o involuntaria, ¿vale? Desde el punto de vista del paciente, según si es petición propia o no. ¿Vale? En la mayoría de las leyes, como se habla de un derecho individual, la eutanasia suele ser voluntaria. Suele ser, estamos diciendo. Pero la pendiente resbaladiza, y lo veremos en la ley, también posibilita de que haya un tercero que decida por el paciente, con lo cual la eutanasia sería involuntaria. ¿Vale? Vale. Puede ser activa o pasiva, desde el punto de vista del que la practica, según si es por acción o por omisión. ¿Vale? De los cuidados. Puede ser una eutanasia pasiva, porque yo no pongo el tratamiento que lo salvo, o no le hago una PCR. Puede ser perinatal, alrededor del nacimiento, agónica, alrededor de la muerte, psíquica, los síndromes de Down, la eugenesia, o social, de nuevo la eugenesia. Depende de a quién se le practique. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro, no es eutanasia, por mucho que se utilicen en muchas biografías o muchos autores como sinónimos, pero no es eutanasia, el suicidio asistido. El suicidio asistido es tal como lo decimos, es asistir a un suicidio. Usted viene, me dice que se quiere suicidar, yo le doy la pastillita y lo miro para ver si se la tomo bien y si se lo da en proporción adecuada. Suicidio asistido. Eso no es eutanasia, ¿vale? Aplicación de fármacos para aliviar síntomas en un paciente terminal, aunque ello pueda provocar el acortamiento de la vida de dicho paciente. Ley de doble efecto. La hermana... ¿Nombre, por favor? La hermana Ana María, ¿no? Está más convencida ya, ¿no? De lo de Burgos, digo. Como digo un poquito, vamos. Pues, ¿ves? La ley de doble efecto es eso. Yo aplico un fármaco a un paciente terminal, no se lo estoy aplicando a un joven, ¿sabes? Sino a un paciente terminal, con poca esperanza de vida, con un síntoma refractario, y para aliviarlo, pero eso puede provocar, por la ley de doble efecto, un acortamiento de la vida, ¿no? Tampoco es, no es eutanasia, omisión o retirada de medios desproporcionados para prolongar artificialmente la vida de un enfermo terminal. Otro matiz complicado, ¿no? Saben ustedes lo que son cuidados proporcionados, ¿no? Se hablaba de cuidados proporcionados o no proporcionados, o desproporcionados. Antiguamente, ustedes que son mayores que yo, mucho mayores que yo, habrán conocido que se hablaba de cuidados ordinarios y cuidados extraordinarios. ¿Se acuerdan de ese concepto a nivel sanitario? Más o menos. O cuidados básicos, no ordinarios, extraordinarios.
Hoy ya no se habla de eso, porque era confuso, ¿vale? Lo ordinario de lo extraordinario. O sea, hoy se habla, a mí me parece un término más aceptado hablar de proporcionalidad de los cuidados. ¿Es proporcionado o es desproporcionado lo que hacemos? Pongo un ejemplo extremo. Un enfermo terminal con 80 y tantos años, con un cáncer ya refractario, cáncer de riñón, pero yo lo enchufo a una diálisis. ¿Eso sería proporcionado? ¿Sería proporcionado? Sería desproporcionado, ¿no? Y si usted lo ha enchufado, puede desenchufarlo, porque es desproporcionado. ¿Me siguen? Tampoco es eutanasia eso, ¿vale? Puede ser mala praxis médica, porque le has enchufado eso. ¿No? O porque lo has reanimado en una parada cardiorrespiratoria. Tú reanimas a alguien que tenga un mínimo de esperanza de vida, ¿no? Tengo yo de algún tiempo una duda sobre estos cuidados. No, Vale. Bueno, en Estados Unidos existíamos en un hospital donde hay hospice. Sí. Hospicio. Cuidado paliativo. Hospice no es otra cosa, ¿verdad? Pero ya son los terminales, por ejemplo, de oncología. Sí. Bueno, por sistema, que a mí se me llama muchísimo la atención, y bueno, yo no tenía nada que ver, ya pensaba solamente de pastoral, entonces pues no podía hacer ni enfermería ni nada de eso. Pero sí sufrí mucho pues con esa pues, inquietud o dudas de lo que estaban haciendo, si era una eutanasia. Porque yo no sé cómo o qué día determinaban los médicos no darle ya, retirar del suelo, no darle nada de líquidos, absolutamente nada, hasta que resistiera. Puede ser días. Pero eso provoca la muerte. Eso es. O sea, es que eso no son cuidados ni proporcionados ni desproporcionados. Volvemos al concepto antiguo, esos son cuidados ordinarios. Si tú un suero le tienes que dar, ¿no? No lo puedes matar por deshidratación, sino es una eutanasia pasiva, ¿entiendes? Pues decían que no, que ya el organismo no acepta, entonces que ese suero que viene por la vena le va a salir por todo el cuerpo, me decían, Claro. ¿no? Sí, puede ser, pero mira, yo cuando he vivido eso y hemos visto esto, tenemos que pensar, por eso yo insisto mucho en el contexto. El contexto, digamos, a partir de los años 90, 80, 90, 2000, el contexto es que nosotros hemos dado pasos gigantísimos con la tecnología médica. Es decir, nosotros técnicamente, el personal sanitario, nos hemos preparado muy bien, técnicamente, pero humanamente no. Entonces nos hemos encontrado con contextos que no teníamos herramientas para saber manejarlos. Piensen ustedes una cosa. En el 1919, ¿cuándo murió nuestra santa? Perdonen. En el 12. Vale. Pues 7 años hay una estadística de la esperanza de vida. La esperanza de vida en Europa era entre 40 y 45 años. La esperanza de vida en Europa. En menos de 100 años, la esperanza de vida ha subido a entre 78 y 85 años. ¿Se dan cuenta? El contexto. Antes, ¿qué ocurría? La gente moría en casa, plácidamente. Y había el médico del pueblo que iba y cuidaba, le daba la medicación, lo que hubiere.
¿no? Hoy en día la tecnología ha hecho que tengamos un cáncer y sigamos viviendo. Que nos corten una pierna y sigamos viviendo. Que tengamos un accidente cerebrovascular y sigamos viviendo. Que nos dé un asma, un infarto y sigamos viviendo. Eso lo ha hecho la tecnología. Hace 40 o 30 años no se daba eso. ¿Eso qué ha generado? Ha generado mucha más casuística, como la que usted expone. Gente mayor que está en un hospital y que le estamos dando pues alimentación parenteral, le estamos dando suero, le estamos dando eso, y el médico se da cuenta y dice, bueno, que le estamos alargando la muerte, le estamos alargando la vida, estamos haciendo una obstinación terapéutica, se empiezan a plantear estas cuestiones. Entonces, lo que yo tengo muy claro, sí, ya dije que la bioética no es la panacea, no va a dar respuesta a todas, pero yo lo único que puedo invitarle a ustedes, o darle mi opinión, y quiero que la valoren como mi opinión simplemente, ¿vale? No es un dogma. Pero para mí la eutanasia tiene que haber una intencionalidad moral y un acto moral deliberado de querer causar la muerte. ¿Y en este caso qué intención hay? Pues en ese caso puede haber la intención de limitación del esfuerzo terapéutico, de quitar medios que ya ven desproporcionados porque la esperanza de vida es nula, de que estamos alargando la vida innecesariamente. Pero no solamente en personas mayores, puede ser en personas jóvenes. Bueno, es que no tiene nada que ver, es que puede ser un terminal con 35 años, Sí. quiero decir. Entonces, también tú puedes decir, oye, es que estoy alargando la muerte innecesariamente, ¿no? Ahí es donde está el debate bioético, ¿no? Ahí es donde está el debate bioético. ¿Qué hacemos con la muerte cerebral? ¿Qué hacemos? Hay personas que se tiran 30 años enchufadas a una máquina, ¿eh? Como un vegetal. Eso es un debate ético. Y es un debate ético, ¿sabéis por qué? Porque ha habido casos puntuales, pero aunque sea uno nada más, que han despertado. Que la ciencia tampoco es tan exacta. Que le han diagnosticado coma, estado vegetativo persistente, y a los 20 años ha despertado y se ha comunicado. Entonces, nosotros, cuando se habla de eutanasia, desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ética, el primer argumento es que nadie es nadie, ni yo mismo contra mi vida, porque mi vida no me pertenece solo a mí, le pertenece a la sociedad, ¿no? Digamos, por así decirlo. Los eutanásicos dicen lo contrario. Yo decido sobre mi vida. Pero nosotros decimos, oye, nadie tiene la potestad de decidir quién vive, quién muere o cuándo viene la muerte. Nadie tiene esa potestad. Pero al igual que no tenemos la potestad sobre la muerte, tampoco la deberíamos tener sobre la vida. ¿Me siguen? Porque yo hoy con las máquinas puedo hacer que tú vivas hasta los 150 años. Y eso me da una potestad de vida. Entonces, claro, parece un tema complejo, por eso yo tiendo, en mi opinión, muchas veces a simplificarlo. Y digo, mira, la eutanasia es una intención deliberada del personal sanitario por matar al individuo. Porque si no, empezamos a meter aquí variables y nos formamos un lío porque, mira, yo no estoy hablando nada de la familia. Pero ¿cuántas familias hay que van y le dicen al médico, a ver si se da el abuelo ya, ¿no? Que me he comprado un piso y tengo que cobrar la herencia. Esto es real, ¿eh? Que yo no puedo esperar 5 años, ni 5 meses, que yo necesito money. Eso lo dicen, son los familiares. Quítenos ya el sufrimiento. Entonces, claro, imagínense ustedes en ese contexto que estamos actualmente, de muerte deshumanizada,
de individualismo, de lo que no es productivo lo desechamos. Es lo que yo os decía, cuando se aplica una ley de eutanasia, es decir, es que nosotros hemos aprobado una ley de eutanasia. Es que las cuestiones que nosotros nos hemos estado planteando aquí en los 80, los 90, o los estamos planteando hoy, en Canadá, en Oregón, en Holanda no se lo plantean ya. ¿Me explico? Porque la bioética desaparece y pasa y toma en lugar la biojurídica. ¿Esto es legal? Pues lo hago. Ya está. No me planteo si es obstinación terapéutica, si es proporcionado, si es desproporcionado, si alargo la muerte, si la ciudadanía y el facultativo no se va a plantear eso. ¿Me siguen? Lamentablemente. Nosotros tenemos que tener respuestas, y las seguiremos teniendo, respuestas de vida y de respuestas de no tener manipulación sobre la vida ni sobre la muerte, sobre las dos cosas. Porque también podría ser un planteamiento cristiano y ético, como os pongo en la primera transparencia del primer día, lo que pasa es que pasa desapercibida, de que, oye, nuestra sabiduría va más lenta que nuestra capacidad técnica, nuestro poder técnico. ¿Es lícito hacer todo lo que podemos hacer? ¿Es lícito alargar tanto la vida como lo estamos alargando? Desde una ética cristiana. Porque la muerte natural es muerte natural. Y nosotros estamos aquí alargando la vida. Muchas veces. O la esperanza de vida, ya la tenemos. Pero bueno, son temas que yo la entiendo en ese contexto. Entonces, como ayer comentábamos sobre el aborto, yo en los años 80 y en los años 70 y en los años 60, incluso en los 90 quizás, los abortos que se produjeran, en la población había más conciencia moral, y en esas mujeres había más conciencia moral. Pero hoy en día, en un contexto anticonceptivo y abortista, ¿ustedes creen que un adolescente de 16 años va a tener conciencia moral? Ahí el único camino que nos queda posible es la misericordia, porque no saben ni lo que están haciendo. Muchas se toman la pastilla del día después pensando que es anticonceptiva, porque se me ha roto la barrera que he puesto. Pero no reparan ni se informan si es abortiva, si también tiene propiedades antiimplantológicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay una diferencia contextual en una generación y en otras. Aquellas generaciones se quitaban el niño sabiendo lo que estaban haciendo, con lo cual se generaba el trauma de culpabilidad y la necesidad de penitencia y de perdón. Pero en estas generaciones no hay conciencia moral, porque el contexto que tenemos es un contexto normalizado, si quieren, aunque no sea ético. Lo que decíamos ayer, no todo lo legal es justo o ético. Con la eutanasia yo creo que va a pasar un poco igual, y máximo cuando el personal sanitario no está facultado para eso. ¿No? Miren, luego lo veremos, pero ya que usted lo ha dicho, ¿usted se llama? Ana María. ¿Sor Ana María? Vale, encantado. Cuidados paliativos. Y esto tenemos que trabajarlo, ¿eh? La pastoral sanitaria es tan importante como el psicólogo, como la enfermera, como el médico. No somos sanitarios de segunda. Nosotros tenemos que estar en los equipos interdisciplinarios. Nosotros tenemos que estar en las tomas de decisiones clínicas. Nosotros tenemos que estar en las unidades de gestión sanitaria, sobre todo con aspectos relacionados con el mundo espiritual de la persona. ¿Entienden esto?
Voy a utilizar una palabra feminista y yo soy todo lo contrario al feminismo. La pastoral hay que empoderarla. ¿No dicen eso ahora las mujeres que están empoderadas? Vale. La pastoral hay que empoderarlas, hay que darle el poder que tienen. Realmente, si ustedes lo piensan, Cecilia Sanders, fundadora de los Piscis, que ahora saldrá ahí su frase de ella, fundamenta los cuidados paliativos en el apoyo emocional y espiritual. Los cuidados paliativos no los funda un médico, los funda una enfermera. El médico para de pasada. Yo voy al médico, le llamo, oye, control de síntomas físicos, váyase. Lo estoy haciendo exageradamente, ¿no? Caricaturamente. Pero debería ser así. Y cuando nosotros hacemos pastoral sanitario hay que reivindicar nuestra presencia. Porque nosotros, la misma Organización Mundial de la Salud, nos habla de los cuidados paliativos, de los aspectos más importantes, el apoyo a la familia, el apoyo espiritual, el apoyo religioso. Y ahora nos quedamos al margen y parece que somos los que vamos allí a entretener a la persona. No. Tenemos que empoderarnos en un contexto que no nos quiere, pero que luego en los congresos de paliativos lo defienden. Y eso somos nosotros, la pastoral sanitaria. El acompañamiento espiritual. ¿Vale? Cierro paréntesis, porque luego lo tocaremos. Bien. No es eutanasia el diagnóstico de muerte por cese irreversible de las funciones encefálicas o cardiorrespiratorias. Estado ya. Y respeto por parte del médico al posible rechazo del enfermo a recibir un tratamiento que considere desproporcionado. El paciente puede considerar desproporcionado a un paciente, el rechazarlo, pues eso tampoco es eutanasia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nos damos cuenta, en las campañas favorables a la eutanasia están siempre presentes estos puntos. Pero siempre presentan un caso límite, ¿verdad? Eufemismos ideológicos y semánticos. Utilizan el lenguaje con la ideología. Muerte digna, autonomía, liberación, libertad, la propia ley. La propia ley se habla de un derecho individual a la eutanasia para cumplir con el derecho constitucionalmente de la vida. ¿Me han escuchado? Eso en la ley, la ley que sacaron el año pasado, en el preámbulo, vosotros más o menos saben cómo funcionan las leyes, ¿no? Las leyes normalmente hay un preámbulo que explica el contexto de la ley, ¿no? ¿Por qué se hace esta ley en todos los países? La necesidad, no sé qué cuánto. Y aquí en España son valientes, ¿eh? Ponen como defensa del derecho constitucional a la vida, legalizamos sobre el derecho a la muerte. Y lo escriben, y está escrito en un BOE. Luego lo verán. Y tú dices, vaya, qué manera de defender la vida, ¿no? Qué manera de defender la vida. Pues esos son los eufemismos. Presentar a los defensores de la vida como retrógrados, intransigentes, contrarios a la libertad individual y al progreso. Eso se suele hacer. Te descalifican, ad hoc, y ya está. Tus argumentos quedan por fuera. Transmitir la idea de que la eutanasia es una cuestión religiosa, simplemente. Y no lo es. Podemos estar perfectamente en contra de la eutanasia sin argumentar motivos religiosos. Y eso nos lo proporciona la ética y la bioética. Y los derechos humanos. Y la ley natural. No tenemos que acudir a argumentos religiosos. Serían un plus, además. Transmitir a la sociedad la idea de que la eutanasia es una demanda urgente de la población y propia de nuestros tiempos. Otra mentira. No es una demanda urgente. ¿Es propia de nuestros tiempos? Sí, bueno, porque interesa pagar pocas pensiones, interesa ocupar pocas camas de hospitales. En ese sentido, pues puede ser propia de los tiempos, pero no es una demanda que la gente, como está toda la gente en la calle, quiere morir, ¿no? La gente no quiere morir. Argumento a favor. Derecho a una muerte digna.
expresamente querida por el paciente terminal, la eutanasia debería ser un derecho de la autonomía individual absoluta, necesidad de regular una situación que ya existe en la clandestinidad, liberación del sufrimiento y dolores insoportables que padece el enfermo. Esos son los argumentos que esgrimen, que como veis, de mi punto de vista, son muy rebatibles y son muy débiles, no son argumentos de peso. Porque el primero no lo podemos cargar diciendo, bueno, que es una muerte digna. Y el paciente realmente está expresando que usted lo mate. Y realmente es un derecho individual cuando usted pone a un médico consultivo y a un médico responsable que autorice ese derecho individual. Ese argumento también se cae. El tercero, que se comete en la clandestinidad, también es incierto. Se puede cometer, como decía la hermana, quizás por negligencia médica, pero no hay intensidad volitiva de generar la eutanasia, ¿no? Liberación del sufrimiento y dolor insoportables que padece el enfermo, también es una mentira, es un argumento débil. ¿Por qué es un argumento débil? Porque tenemos medios suficientes para controlar el dolor, tanto físico como emocional. No tenemos que recurrir a matarlo para que deje de sufrir, afortunadamente, gracias a Dios, hoy en día. Los argumentos que tenemos en contra: la eutanasia es una forma de homicidio porque busca acabar con la vida, está clarísimo, ¿veis? Como no necesitamos argumentos religiosos. Otro argumento en contra para la ley de eutanasia es la pendiente resbaladiza. Cuidado que esto está comprobado, que en todos los países se ha aprobado, aumentan los casos, porque ya ni le preguntan al paciente, el propio médico dice, esto me lo quito del medio. Los enfermos podrían verse presionados por considerarse una carga. La eutanasia terminaría por sustituir a la investigación a la medicina. Claro, si tenemos la eutanasia, ¿para qué vamos a poner cuidados paliativos? ¿No? ¿Para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a avanzar en la medicina, no? Entonces, significa reconocer la potestad de alguien para decidir sobre si se debe vivir o no. ¿Veis? Podemos utilizar argumentos en contra de la eutanasia sin recurrir a argumentos religiosos. Por eso nos descalifican muchas veces para no escuchar eso. La decisión definitiva no la toma el paciente, sino el médico, que es lo más fragante, que es el que juzga si la petición es razonable o no. Realmente no han vendido, o a la sociedad le han vendido un derecho individual, pero esto es incierto. Tú tienes esa posibilidad, pero detrás de eso va a haber un médico o varios médicos que van a decidir si lo que usted está diciendo es razonable o no, con lo cual el derecho individual se cae por su peso. Vale. Aspectos curiosos de la eutanasia o de la ley de la eutanasia. Si el médico y la enfermera quitan la vida al enfermo, se considera eutanasia. Ahora, si lo quita un auxiliar, o una limpiadora, o un familiar, es homicidio, con la ley nuestra. Qué gracioso, ¿no? Es curioso, ¿no? La ley lo recoge así. Claro. Si en el hospital un auxiliar, que no está facultada para eso, una limpiadora, alguien de pastoral, un psicólogo, un familiar, le enchufa, es un homicidio. ¿Entendéis eso, no? Sí, claro, eso es la ley. Otro aspecto curioso de la ley. La ley fomenta el suicidio asistido. No se ayuda a evitarlo. A pesar de que el hombre lo que fomenta, la ley que se ha hecho en España, hay un ars morendi en el fondo de la ley, que significa, digamos, lo que subyace en el texto debajo es una tendencia a oye, suicídate. Yo te asisto, pero suicídate, aunque no se nombra. Eso es lo que va buscando esa ley, ¿eh? La eutanasia se ofrece como medida para que las personas no sufran. Mentira. Las personas pueden dejar de sufrir con medicación sin necesidad de eutanasia. La autoridad sanitaria ofrece eutanasia. Si ofrece eutanasia no te va a dar cuidados paliativos. Está claro, ¿no? El sufrimiento es una percepción personal, por otro lado. Los síntomas que lo producen son controlables. La eutanasia, es decir, vuelvo a repetir, la eutanasia, el acto deliberado moral,
acto moral sanitario deliberado de dar fin a la vida de una paciente, de un paciente, me he perdido, de un paciente, aunque sea por su propio requerimiento o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Y punto. Eso lo tienen que tener clarísimo. Bueno, y ahí os pongo una frase de Séneca, aunque no la leáis bien, pero me gustó esa frase de Séneca porque dice: si se nos da la opción entre una muerte dolorosa y otra sencilla y apacible y controlada, ¿por qué no escoger esta última? Ya lo decía Séneca en el siglo IV a.C., Bien. Problemas que se han de resolver la alegación de la eutanasia. Problema: determinar si el enfermo se encuentra con la ley que hemos hecho, determinar si el enfermo se encuentra bajo el efecto de un trastorno psicológico. La muerte que se desea cuando la vida se hace insoportable nos dice que no se quiere vivir en la situación en que está y no que lo que quiera hacer sea morir per se, lo que desaparece si se atiende. La dificultad real para determinar la competencia e incompetencia de las personas con el fin de poder atender a su demanda. El posible abuso por parte de los familiares y del personal sanitario y de las instituciones sobre la ley de la eutanasia. Son cuestiones que deberíamos resolver. Y si la eutanasia es una solución, si hemos hecho una ley porque la eutanasia es una solución para evitar que las personas competentes, porque exigimos la competencia, la capacidad mental para decidir libremente, si eso es una opción para los que padezcan un sufrimiento intolerable, pues hemos hecho un derecho para ricos, porque ¿qué hacemos con aquellos, cómo le podemos negar a aquellos que estén en una misma situación de enfermedad terminal, pero que sean discapacitados mentales, por ejemplo, o personas no competentes que padezcan un sufrimiento? ¿Entienden el silogismo? Así es, con lo cual la ley deja muchos problemas por solucionar. Es decir, vale, usted aplica la eutanasia a aquel que está en sus plenas capacidades, pero ¿y el que no las tiene? Usted no hace nada con ese, no le permite el mismo derecho que a los demás. Digamos, si nos ponemos a defender con lo cual es un disparate, lo miremos. Y lo que tenemos que tener claro es que mientras el dolor pide calmantes, está la base de los paliativos, el sufrimiento reclama sentido, porque cuando sufrimos buscamos el sentido del sufrimiento, el sentido de la vida, el sentido de las cosas. El miedo, porque si nos surge el miedo, solicita esperanza. Y la vulnerabilidad patente y clara, lo que necesita es compasión. No necesita que nos lo carguemos y nos quitemos todo esto de un plumazo, ¿vale? Bien, creo que tenemos un descanso a las 11. Nos queda la otra mitad, ¿vale? Que nos vamos a meter ya en cuidados paliativos y resolvemos dudas claramente. Nos vamos a meter ahora, cuando volvamos, que se queden tranquilas, en cuidados paliativos, en sedación paliativa, en diferenciar una cosa de otra y en la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿vale? Y con eso cerramos este tema.